Catecismo Mayor de Santo Pío X. Del hombre pregunta: ¿cuál es la criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra? Respuesta: la criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra es el hombre. Pregunta: ¿qué es el hombre? Respuesta: el hombre es una criatura racional compuesta de alma y cuerpo. Pregunta: ¿qué es el alma? Respuesta: el alma es la parte más noble del hombre, porque es substancia espiritual dotada de entendimiento y de voluntad, capaz de conocer a Dios y de poseerle eternamente. Pregunta: ¿por qué se dice que el hombre fue criado a imagen y semejanza de Dios? Respuesta: se dice que el hombre fue criado a imagen y semejanza de Dios, porque el alma humana es espiritual y racional, libre en su obrar, capaz de conocer y amar a Dios y gozarlo eternamente. Perfecciones que reflejan en nosotros un rayo de la infinita grandeza del Señor. Pregunta: ¿en qué estado puso Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva? Respuesta: Dios puso a Adán y a Eva en el estado de inocencia y de gracia, mas presto cayeron de él por el pecado. Pregunta: ¿dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres además de la inocencia y de la gracia santificante? Respuesta: además de la inocencia y de la gracia santificante, dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, que ellos debían transmitir junto con la gracia santificante a sus descendientes, y eran la integridad o perfecta sujeción de la sensualidad a la razón, la inmortalidad, la inmunidad de todo dolor y miseria y la ciencia proporcionada a su estado. Pregunta: ¿cuál fue el pecado de Adán? Respuesta: el pecado de Adán fue pecado de soberbia y grave desobediencia. Pregunta: ¿cuál fue el castigo del pecado de Adán y Eva? Respuesta: Adán y Eva perdieron la gracia de Dios y el derecho que tenían al cielo. Fueron lanzados del paraíso terrenal, sujetos a muchas miserias en el alma y en el cuerpo, y condenados a morir. Pregunta: si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿hubieran estado exentos de la muerte? Respuesta: si Adán y Eva no hubiesen pecado, mas permanecido fieles a Dios, tras una feliz y tranquila estancia en este mundo, sin morir, hubieran sido trasladados por Dios al cielo para gozar una vida eterna y gloriosa. Pregunta: ¿eran estos dones debidos al hombre? Respuesta: estos dones no eran en ninguna manera debidos al hombre, sino absolutamente gratuitos y sobrenaturales, y por esto, desobedeciendo Adán al divino mandamiento, pudo Dios sin injusticia privar de ellos a Adán y a toda su posteridad. Pregunta: ¿es este pecado únicamente propio de Adán? Respuesta: este pecado no es propio únicamente de Adán, sino que también es nuestro, aunque de diverso modo. Es propio de Adán porque él lo cometió con un acto de su voluntad, y por esto en él fue personal. Es propio nuestro porque habiendo pecado Adán en calidad de cabeza y fuente de todo el linaje humano, viene transfundiéndose por natural generación a todos sus descendientes, y por esto para nosotros es pecado original. Pregunta: ¿cómo es posible que el pecado original se transfunda a todos los hombres? Respuesta: el pecado original se transfunde a todos los hombres, porque habiendo conferido Dios al género humano en Adán, la gracia santificante y los otros dones sobrenaturales, con condición de que Adán no desobedeciese, habiendo éste desobedecido en su calidad de cabeza y padre del humano linaje, tornó la humana naturaleza rebelde a Dios. Por esta causa la naturaleza humana se transfiere a todos los descendientes de Adán en estado de rebelión a Dios, privada de la gracia divina y de los otros dones. Pregunta: ¿qué daños nos ha causado el pecado original? Respuesta: los daños del pecado original son la privación de la gracia, la pérdida de la bienaventuranza, la ignorancia, la inclinación al mal, todas las miserias de esta vida y, en fin, la muerte. Pregunta: ¿contraen todos los hombres el pecado original? Respuesta: sí. Todos los hombres contraen el pecado original, excepto la Santísima Virgen, que fue preservada de Dios por singular privilegio en previsión de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Pregunta: ¿no podían ya salvarse los hombres después del pecado de Adán? Respuesta: después del pecado de Adán, los hombres no podían ya salvarse, a no usar Dios de misericordia con ellos. Pregunta: ¿cuál fue la misericordia que usó Dios con el linaje humano? Respuesta: la misericordia que usó Dios con el linaje humano fue prometer desde luego a Adán el Redentor divino, o Mesías, y enviarlo después a su tiempo para librar a los hombres de la esclavitud del demonio y del pecado. Pregunta: ¿quién es el Mesías prometido? Respuesta: el Mesías prometido es Jesucristo, como nos enseña el segundo artículo del credo. Pregunta: ¿puede verse y tocarse el alma humana? Respuesta: el alma humana no puede verse ni tocarse, porque es espíritu. Pregunta: ¿muere con el cuerpo el alma humana? Respuesta: el alma humana no muere jamás. La fe y la misma razón prueban que es inmortal. Pregunta:
¿Es libre el hombre en sus acciones? Respuesta: sí, el hombre es libre en sus acciones, y todos nosotros sentimos dentro de nosotros mismos que podemos hacer una cosa y no hacerla, o hacer una más bien que otra. Pregunta: explicadme con un ejemplo la libertad humana. Respuesta: al decir yo voluntariamente una mentira, siento que podría no decirla y callar, y que podría asimismo hablar de otro modo, diciendo la verdad.